Muy buenas noches, bienvenidos los que nos acompañan a este diálogo propiciado por el grupo Marcos Escudero. Hoy vamos a tratar el tema de Cochabamba, podríamos titular Cuba, dice Cochabamba, y tratar de entender qué es lo que está trabajando la alcaldía y qué es lo que está planificando la gobernación. En la invitación que hacía Marcos Escudero, se planteaba algunas interrogantes como ¿a dónde va Cochabamba? ¿Qué futuro intentan construir sus instituciones públicas? ¿En qué están sus proyectos de inversión? ¿Qué temas pendientes perciben para los cochabambinos? Y para dar respuesta a estas interrogantes hemos invitado a la representación de la alcaldía de Cochabamba y a la representación de la gobernación. Vamos a volver a ceder la palabra a nuestros invitados especiales de la alcaldía y de la gobernación. No sé si alguno de los de la alcaldía, el arquitecto Navia, el ingeniero Navia o el arquitecto Panoso están todavía por aquí, así que les cedo la palabra. En definitiva, por más análisis que hagamos sabemos la realidad de Cochabamba, sabemos qué problemas tiene. Como bien dijo el arquitecto Basoberri, creo que uno de los principales problemas con los que estamos tropezando todas las alcaldías, las gobernaciones, es el tema presupuestario. Y eso realmente es frustrante, porque podríamos enfrentar distintos problemas de forma paralela y lo haríamos de forma efectiva, estoy segurísimo. Pero no tenemos con qué. Y con lo poco que se tiene comprometido mucho presupuesto por deudas políticas de pasadas gestiones, las cuales estamos de a poco paliando. El tema de la zona sur es un tema muy complejo, pues administrar el territorio con estos problemas es realmente complejo. Nos tropezamos cada día con estos requerimientos que no nos basta el presupuesto para cubrirlos. Queremos enfrentar la planificación desde un punto de vista responsable y estamos en aquello. Pretendemos generar documentos, planes que vayan a responder a esta necesidad, en paralelo a lo que se hace con el PTDI, ¿no? Que el PTDI no responde a todos los requerimientos de la sociedad y necesitamos planes en específico que catapulten a la ciudad y a la región mucho más tiempo que 5 años. Queremos ser responsables con las respuestas que damos, con los proyectos que proponemos, y con las limitaciones que tenemos estamos haciendo de a poco varias cosas y sin desatender a ninguno de los distritos en todas sus necesidades. En las mesas de trabajo y talleres que se realizan frecuentemente, organizadas por las subalcaldías, encontramos distintas necesidades y con el poco presupuesto que se tiene, se solucionan las mismas, pero el problema es de que no podemos enfrentar con nuestros recursos propios problemas que son muy, muy importantes. El tema del río Rocha, como bien lo dijeron, es un tema muy importante, además concurrente, y que demanda un presupuesto altísimo. Es por aquello que hemos visto también la posibilidad de generar un nuevo escenario para que los privados puedan ser parte de la gestión mediante una alianza público-privada que estamos puliendo de a poco y que ésta sea lo más responsable posible con tanto los privados como también el gobierno municipal. En síntesis, estamos prácticamente 1 año y 4 meses. Hemos avanzado en todo lo que se ha podido, un poco heredando las cosas que teníamos antes, y ahora recién vamos a comenzar a trabajar en lo que hemos planeado y de a poco ir ejecutando. El POA 2023 es un poema mucho más reducido que el año pasado, 95 millones exactamente menos, que nos corta los pies, nos corta las alas en varias cosas que queríamos hacer. Y esto nos obliga a tomar decisiones, pero hasta drásticas en el tema de inversiones.
Y, y básicamente estamos con esa problemática, pero eso no significa que no podamos hacer gestión. La gestión, como bien dijo el arquitecto Basuberri, debe ser inteligente, debe ser muy estratégica y estamos en ese interín de invertir donde realmente se necesite y que el efecto multiplicador sea el planeado y el óptimo. Muchas gracias, arquitecto Panos. Le pido a Guillermo Basuberri contestar algunos de los comentarios que se han planteado. Bien, gracias a todos los participantes, ayudan a que uno pueda exponer temas concretos de verdad. Acerca del tren metropolitano, yo decía que es una inversión del gobierno nacional, es un proyecto del gobierno nacional en el que la gobernación podría coadyuvar. Este es un proyecto que se desarrolló, digamos que en su propio estudio, entendemos que habrían tenido estudios preliminares interesantes. Sin embargo, el plan metropolitano de vialidad y transportes, que lo conocemos como PEMUS, no consideraba el impacto del tren. Durante este tiempo, en un propósito de apoyar la gestión, hemos logrado hacer la simulación de cuál va a ser el comportamiento del transporte con el tren metropolitano. Tenemos cabal idea de cuáles van a ser las dificultades en la interconexión con las otras modalidades de transporte. ¿Tenemos algún criterio de dónde se habrían hecho inversiones que podían evitarse y dónde no se hicieron otras? Y estamos consiguiendo financiamiento para proyectos de este tema de intermodalidad, ¿no? Entonces creo que hemos avanzado bastante, tenemos unos muy buenos estudios y referentes para ver el impacto urbano, pero también el impacto en torno a cada una de las terminales de todos sus apeaderos que hasta ahora no tenían ninguna previsión. Tenemos exactamente calculado lo que podría suceder con el comercio ambulante y otros que van a tomar las vías del tren o las paralelas y ¿cómo se llama? El derecho de vía del viejo ferrocarril. Es decir, estamos conscientes de aquello, aunque no se trata de nuestro proyecto. Respecto a Misicuni, yo le agradezco al ingeniero Prudencio, creo que ha sido muy aguda su participación, es algo que nos preocupa mucho. Sin Misicuni tenemos 600 descargas directas de alcantarillado sobre el río Rocha. Lo que podríamos pensar es que el río Rocha ya es una alcantarilla y que vamos a pasar de las 1200 descargas directas con el agua de Misicuni que a algún lado tiene que ir a parar. Sin embargo, nosotros en nuestra participación como gobernación somos los deudores de la presa y quien está haciendo algún beneficio de esta gestión, de este proyecto, es ENDE, ni siquiera es Misicuni. ENDE hace un uso inocente del agua, toma tantos litros arriba, los devuelve tantos abajo, con red, sin red, inunda, qué sé yo, está inundando un barrio, porque ellos necesitan generar y no aporta un mango. Es decir, este es el beneficiario, el gran heredero del asunto, ¿no? Ni siquiera Misicuni como Misicuni, que recién está intentando comerciar agua en bloque. Incluso hemos oído al hermano gobernador decir, ¿por qué no nos permiten tener una empresa metropolitana de gestión del agua y del alcantarillado? O devuélvanos la plata de todo lo que hemos pagado para poder hacer desarrollo en esto, y si es que es ENDE o Misicuni quienes se hacen cargo, pues con que nos devuelvan ya estamos bien. Esta es una manera también de tomar iniciativas y de poner sobre el tapete este tipo de problemas. Nos preocupa no solamente Misicuni en la intervención del ingeniero Prudencio, el tema de la recarga de acuíferos, porque nosotros entendemos muy bien el conflicto que se va a generar con el trasvase de aguas de un municipio a otro y tenemos descuidada toda la ladera sur del Parque Tunari.
que es custodiada por el CERNAP, otra organización del gobierno nacional, que tiene apenas 8 guardaparques para todos, no solamente para los que están en el área metropolitana, sino que viene desde Colomi hasta creo, Independencia. 8 guardaparques. Estamos haciendo las gestiones para que nos entreguen, que tomemos ¿cómo se llama? Estas competencias, que nos deleguen, por lo menos para hacer algo más que apagar los incendios y poder imponer medidas reparadoras. Mientras sea Parque Nacional, y ojalá nunca deje de serlo, para que no lo loteemos acá en la región, pero que nos permitan hacer algunas intervenciones. Respecto al proyecto vial, también tenemos algunos criterios. Está diseñada la red metropolitana para cambiar el transporte pesado. La única dificultad que tenemos es cómo Sacaba resuelve el tema por la salida del túnel. Todo lo demás está avanzando. La alcaldía de Cochabamba va a transferir. Se están haciendo obras al respecto. Esperemos que esto marche bien. En lo que estamos en desacuerdo, y lo hemos expresado vehementemente, es en una nueva terminal. Que nosotros sostenemos que una terminal es transferir el problema a otro lugar. Es llevar 18,000 pasajeros a otro lugar. En lugar de una terminal con 100 andenes, impulsamos la idea de 4 terminales con 25 andenes cada uno. Y para eso la central ya es suficiente, lo que hay que hacer es descargarla. Esto es todo un plan que lo podemos explicar, más 11 apeaderos intermedios que se está trabajando y se está coincidiendo con los gobiernos municipales para desarrollar estos apeaderos. Porque creemos que la gente se sube y se baja lo más cerca de su casa, lo más cerca de su trabajo, y no es un asunto de mala educación el hecho de que nosotros esperemos en la tranca para subir al bus. Si miramos otros modelos del mundo, también se manejan de esa manera. Respecto al río Rocha, ya he indicado algo. Es una gran preocupación, no solo desde las cabeceras, sino la gran contaminación. Y estamos desarrollando un plan en que cada urbanización, es decir, aplicar la filosofía de la ley de medio ambiente. El que la friega, la paga. El que ha impermeabilizado el acuífero tiene que hacer cosecha de agua. El que tiene sus contaminantes debe resolver. Y sobre todo en la preocupación de que el agua de Misipuni no genera recursos para el problema del alcantarillado. Entonces aquí el debate se abre en una escala mayor. ¿Quién debe proveer los recursos para no cargar a los municipios lo que viene siendo el negocio de otra entidad? Entonces, el tema no es fácil. Yo estoy tratando de ser mesurado incluso en el lenguaje, porque esto da para grandes problemas. Respecto a los residuos sólidos, nosotros sabemos que el 80% de los residuos que se disponen en el área metropolitana y en el departamento son orgánicos. Por tanto, no vamos en la línea de la incineración. Esto supone un contrato que garantiza un negocio por muchísimos años, donde quemarlos cuesta más caro que el combustible, cuesta más cara que la energía que se produce, dadas las condiciones que tenemos acá, y estamos en un plan modular para que esto, que no es competencia de la gobernación, se vuelve interesante para la gobernación, como todos los otros temas, en la medida en que más de un municipio tenga el problema y pudieran resolverlo de manera conjunta. Esta idea de lo metropolitano, de la gestión metropolitana del transporte pesado, el transporte público, y decir entre paréntesis que también me gustaría dejar sentado en esta conversación que las flotas no son transporte pesado, que la gente no es carga, que nosotros debemos repensar nuestros conceptos en cómo estamos trabajando. Entonces, creemos que los 20 millones no son retóricos, pero tampoco estamos en la línea de una planificación que lo primero que haces desde el primer día es buscar excusas
para después decir cuál es la razón por no haberlo hecho. Creemos que todo lo que vamos a poder hacer por encima de los 20 millones sea un plus y no una falta. Es decir, creemos que estamos dando un piso del cual no quedar más abajo de eso. Y también tenemos experiencias que estamos bastante miradas. Les voy a comentar una, perdonen si me estoy extendiendo, pero Tartagal, una ciudad al sur de Yacuiba, donde el calor llega a 45 grados, sacó una disposición como municipio en la que decía: vamos a incrementar el impuesto predial en 20% la próxima gestión, excepto plantaran un árbol en la acera de su casa cada 7 metros de fachada. En resumen, Tartagal no recaudó más dinero, pero Tartagal bajó en 7 grados la temperatura de su pueblo. Entonces, mirar estas otras cosas también significan hacer gestión. Nosotros creemos que las políticas públicas no se basan solamente en administrar los recursos que tenemos, ¿no? No es como ir al mercado con una billetera a hacer. Nosotros podemos generar sinergias para lograr, creemos que podemos generar sinergias para lograr resultados importantes. Indudablemente necesitamos a todo Cochabamba para hacer fuerza, para tener la ciudadela de la salud, para que Misicuni deje de ser el gasto que no toca, ¿no es cierto?, que se hereda, que se honra, pero que no ayuda. Estas cosas tenemos que ir poniéndolas en el tapete una por una. Somos conscientes de las dificultades que estamos atravesando. Hoy día hemos conseguido tener el tema del centro de radioterapia, ¿no? Entonces, quisiéramos además que nos acompañen en este tránsito institucional de cada día ser menos prefectura y ser más gobernación. Gracias, Guillermo. Tengo 2 personas más y creo que va a ser, ahí cerramos la ronda de comentarios. Carlos Agreda y Freddy Camacho. Carlos, adelante, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo a todos los expositores y a los participantes. A ver, yo me temo que tenemos un problema de enfoque, ¿no? Claro, no hay dinero, nunca alcanza el dinero. Y a partir de esa realidad, pues más o menos todo se justifica. No es así. Yo creo que el principal problema que tenemos con nuestras instituciones, fuera de la crisis general institucional en la que está viviendo el país y la región, pero particularmente la región, es la falta de liderazgo y es la falta de metas, de objetivos y metas que no sean solo una expresión burocrática administrativa. Aquí hay algunos problemas de fondo. Cochabamba ya no sabemos dónde va, qué es, cuál es su destino. Va a seguir siendo el granero de Bolivia. Santa Cruz dice que ya produce el 74% de los productos agropecuarios del país. De hecho, Cochabamba vive de los productos agropecuarios de Santa Cruz. La crisis industrial es una crisis dramática, ¿no? Se cierran día a día a las empresas y las principales empresas de Cochabamba prácticamente han desaparecido. La Dilman está quebrada, Los Tiempos está quebrado, la PIL se ha llevado sus 5 gerencias a Santa Cruz, lo propio ha hecho Taquiña, nos ocurre lo mismo con INBA se ha cerrado, se ha reemplazado por una nueva empresa en Santa Cruz, y nadie dice nada. Y no hay políticas de soporte al sector industrial cochabambino, no hay una asamblea departamental que emita leyes de promoción industrial que sean significativas y que permitan atender este tema. Nos han hablado de la crisis agropecuaria, algo sé sobre el tema, y sí les puedo decir que Cochabamba está devastada en el sector agropecuario. Los avasallamientos, las invasiones de tierras, la ausencia de paquetes, ya está pasada de moda la fórmula del paquete tecnológico, pero la implementación de nuevas tecnologías capaces de subir unos rendimientos que son cercanos a los egipcios de hace 2000 años, ¿no? La ausencia de procesos
de integración de mercados agropecuarios, ¿no? Son una realidad absolutamente patética, y sobre esto tampoco se está hablando. Claro, no hay plata, se necesitan millones, por supuesto, ¿no? Pero no los vamos a conseguir concentrándonos en proyectos puntuales, sino en una movilización regional que suponga un cambio de estrategia global sobre lo que estamos haciendo. Y entonces podemos ir viendo cada uno de los sectores y podemos ver cosas tan graves como que, por ejemplo, por lo que yo entiendo, falta un tercio del tercer componente del ferrocarril que debiera llegar a Buruburu. No se lo ha terminado. Por lo tanto, esa vía no la favorece a Cochabamba y no permite superar el gravísimo problema de transporte de los fertilizantes con una de las mayores inversiones que se han hecho en el departamento y que hoy día sería altísimamente rentable y que están obligados a trasladarse en camiones. Los dos accesos a Cochabamba en la doble vía La Paz-Santa Cruz, los dos accesos a Cochabamba no están ni siquiera licitados, ¿no? En el caso de Occidente, ni siquiera está hecho el diseño, mucho menos licitado. El cuello de botella para ese transporte no solo es Cochabamba, la ciudad de Cochabamba y sus pasos. No es un problema del túnel. Es el problema de que la doble vía no lo está desde hasta Confitado y no lo es hasta Chapare, bueno, saliendo todavía unos kilómetros más allá de Villatunay. Entonces, ese tipo de situaciones configuran un escenario de crisis estructural del departamento de Cochabamba, que no se puede resolver solo con proyectos, desde mi punto de vista, y que demandan. En el caso de la alcaldía, bueno, podemos muchísimas cosas también hablar, ¿no? Y yo entiendo que Freddy Camacho ha puesto en el chat que éramos el departamento con mayor desarrollo humano y qué pasó. Bueno, es verdad, se hicieron gestiones que por lo visto eran bastante mejores que las que tuvimos después. Pero al mismo tiempo, la alcaldía también está abandonando su rol de liderazgo. Las calles están tomadas por los comerciantes minoristas y como son un sector altamente movilizado y además mafioso, pues así vamos avanzando. El transporte decide lo que quiere. El tema medioambiental en la ciudad, la disposición de desecho y demás, es una catástrofe, como han explicado nuestros colegas. Y esta es una crítica constructiva, no tiene el menor sentido de criticar a los expositores y ni siquiera a las instituciones. A las instituciones sí, es decir, tendrían que asumir un cambio en la mentalidad para poder plantear otras cosas. Yo creo que la exposición que nos hacen tanto de la alcaldía, los representantes de la alcaldía, como mi buen amigo de la gobernación, Guillermo, nos muestran el estado de crisis casi terminal que vive el departamento. Y eso pasa con Cochabamba, que es el 15% del Producto Interno Bruto del país. Imagínense lo que está pasando en los otros departamentos. Y creo que si no se aborda esto de manera integral, ¿no? Y si no se discute seriamente una transformación institucional que genere nuevos liderazgos capaces de generar las inversiones necesarias en una concurrencia sector privado-público, a partir de una nueva visión y un nuevo enfoque de esto, pues el destino que nos espera, me temo que va a ser muy penoso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Freddy Camacho, por favor. Gracias. En realidad yo ya puse en el chat lo que pienso. Sin embargo, me alegro. Tímidamente ha aparecido el Guillermo Basovet de la década del 90, al finalcito, ¿no? Porque efectivamente excede pues al tema estrictamente técnico el encarar la situación actual de Cochabamba. Si se recuerdan, ¿no es cierto? Si se recuerdan en la década del 90, nada ha sido fácil. ¿Acaso Misicuni ha sido fácil? En la década del 90 nos dijeron imposible, no hay plata. ¿De dónde vamos a sacar? Mejor haremos Corán y nos quieren agua o Misicuni, nos dijo el presidente. Pero encaramos Misicuni y lo hicimos y ahora hay el agua, ¿no? Dice bien el ingeniero Prudencio, ya se necesita Misicuni segunda fase. Tiene que estar en nuestra agenda, tiene que estar en nuestra planificación, pero no hay plata. Va a haber, pues, ¿no? Va a haber. O sea, lo que a mí me desesperaría más bien es la actitud de los cochabambinos, ¿no?
pensar que pucha, no hay plata, no vamos a hacer nada. Qué grave, ¿no? Y buscamos, como dice el mismo Guillermo, ¿no? ¿A quién le echamos la culpa ahora? Fácil sería, pues 14 años hemos estado en un pozo de oscuridad, ¿no? Fácil sería. Y es el tiempo donde más dinero ha habido y donde no hemos resuelto nuestros problemas. Yo recuerdo hasta limpiar la laguna Lalay, hacer el cambio de lodos, fue pues, yo recuerdo un titular alarmista en el periódico, desastre ambiental porque murieron los peces, porque movieron el lodo, ¿no? Entonces, nada ha sido fácil, pero lo hemos hecho. Es decir, Cochabamba tiene una experiencia positiva y yo pienso que excede a las reflexiones estrictamente técnicas. Y bien lo dice el Carlos Ágreda, ¿no? Necesitamos nuevo liderazgo, pero no es solo nuevo liderazgo, lo que necesitamos es la actitud de la gente es la que tiene que cambiar, ¿no? La experiencia que nos dice de Tartagales, todo eso va a ser posible si es que la actitud de la gente cambia. Ahora necesitamos eso, porque la experiencia de retirar a los comerciantes de la puerta del correo, ¿no es cierto? Para mí eso es, digamos, lo que está diciendo el Carlos Ágreda, ¿no? Cómo se han empoderado de la ciudad, cómo han ocupado los espacios, gente que, bueno, tenemos que reeducarla, ¿no? De repente la alcaldía de golpe ha querido hacer el tema en un punto clave y no lo hemos podido hacer, no se ha podido, tenemos que reconocerlo, pero tenemos que hacerlo. Esa es la actitud. Entonces, yo pienso que ver con mayor integralidad el tema, decía, es ver también la variable, ¿no? La variable que decía al final el Guillermo, ¿no? No solo el tema de que no tenemos plata, sino que tenemos que inventarnos el dinero y tenemos que poder salir de este hoyo. Yo creo que es posible. Ahora es posible hacerlo, ¿no? Todo depende de una mejor coordinación también entre la gobernación y la alcaldía de Cochabamba. Como no tiene que ser solo de miradas, sino que tiene que haber efectivamente este tema de la basura que dice. Para mí, Aracara ha sido una mina de oro para la gente. Si ustedes van a ese lugar, ¿no? Van a ver las calles asfaltadas, tienen en cada OTB tiene su centro cultural que ni siquiera lo utilizan para hacer cultura. Es decir, se han hecho multitud de cosas. Es otra ciudad. Han sabido utilizar eso como la gallina de los huevos de oro. Entonces, yo creo que con esa experiencia también podemos hacer bastantes cosas. Entonces, para mí todo depende de la actitud con la que encaremos el futuro. Solo eso, Robert. Muchas gracias. Entonces, para terminar, vuelvo a cederles la palabra, esta vez cambiando el orden, primero a Guillermo Basoberri, luego al arquitecto Panoso. Adelante, Guillermo. Bien, muchas gracias. Qué gusto verte, Carlitos Ágreda, pero no estoy muy en sintonía contigo, porque tú has planteado problemas que están en manos del gobierno nacional. La red fundamental, los caminos, el tren que llega a Bulo Bulo, todo eso está en el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Y es así como está estructurado este sistema de gobiernos y el nivel entre gobiernos, ¿no? Cuando hemos querido avanzar en un tramo de estos, nos han pedido la contraparte del 20%, que significa 45 millones de dólares, que nosotros podríamos firmar el compromiso para que pague el subsiguiente gobernador, tal como nos han dejado la herencia de Misicuni, ¿no? Esta es la participación posible desde alguna perspectiva. Yo creo que en la exposición también hay lecturas políticas y hay información que no se dice aquí, pero que todos la conocemos. Por ejemplo, el 82% del presupuesto nacional está manejado por los ministerios. El 18% restante está por todos los gobiernos autónomos más las universidades. Entonces, entender la capacidad de inversión, esto también supone algo.
a mí me parece importante en este momento hablar de que nos importa impulsar la hidrovía Ichilo-Mamoré, ¿es cierto? ¿Por qué? Porque ahí nos vinculamos a Rondonia, es ponernos en el centro del país, ya el eje este-oeste está más o menos atendido con el problema del transporte, con que todos estamos molestos porque pasen por aquí y quisiéramos que pase por Santibáñez, ¿no? Lo que cuesta eso es casi fantástico. Pero pensar en articularnos norte-sur, creo que somos economías complementarias con el Beni, y aquí nos lleva a discutir el tema del TIPNIS y otras cosas, ¿no? Que son temas sensibles. No estamos ajenos a los riesgos que corren estos temas. Necesitamos volver a articularnos con el norte de Potosí y con Chuquisaca, que son las articulaciones naturales del departamento que se han abandonado por esta posición que llevamos del eje este-oeste, ¿no? Entonces hay algunas ideas por ahí. Quisiera que valoraran un poquito la gran batalla que ha tenido que sostener Cochabamba para que la planta de fertilizantes se construya en Santibáñez. Esto también en una lectura interesante y apenas insinuada en mi exposición podrán entender que hemos tenido que pelear con muchas otras regiones y otros intereses para que las plantas se vayan ahí. Es decir, ha habido una forma de administración que hace que las cosas no sean tan sencillas, ¿no? Por eso estamos desanimados. Yo estoy más animado que nunca porque conozco la realidad, sé lo que estoy peleando en este momento, ¿no? Entonces, ver estas cosas parece importante. Yo quisiera, además, decirles que estoy abierto a entender otras ideas y a construir sueños comunes. En lo que sí no estoy muy de acuerdo es en una profecía mesiánica que tiene que venir el secretario de Planificación a decirles lo que tenemos que hacer todos los cochabambinos. Por favor, lo que nosotros tenemos que hacer lo sabemos, y lo sabemos todos, y lo que tenemos que hacer es empujar este carro para llegar al buen destino. Pero también yo creo que hay miradas pesimistas. Si ustedes miran el ordenamiento nacional del registro de la economía, resulta que cualquier auto que se compra aquí se registra en Santa Cruz. Cualquier galleta que se compre en un supermercado se registra en Santa Cruz. Cualquier kilo de fertilizante de bulo se contabiliza en Santa Cruz. Porque ese es nuestro ordenamiento jurídico y resulta que nosotros no tenemos ni una pinche empresa o entidad que tenga su casa matriz aquí en Cochabamba, aparte de 2 o 3. Entonces, que nos muestren más pobres de lo que somos y que nosotros en nuestra capacidad de crítica seamos capaces de hacer eco de aquello, creo que no es justo. Mínimamente debemos ubicarnos en lo que corresponde, ¿no es cierto? Y no somos ni tan mancos ni tan pobres. Lo que sí somos desorganizados. Y lo que yo quisiera decirle a Freddy Camacho, a quien quiero mucho, desde mucho tiempo, es que no nos vamos a prestar a que nos vamos a pelear porque otros quieren que nos peleemos. Aquí, cuando hemos asumido a la gobernación, a la semana ha venido una misión de Naciones Unidas con una experta suiza en conflictos que se venía de Siria porque creía que aquí nos íbamos a agarrar a palos. Y no nos vamos a agarrar a palos. Ese era el apoyo que nos ofrecía la cooperación de Naciones Unidas. Gracias, Guillermo, buen final. No se van a agarrar a palos. A ver qué nos dice el arquitecto Panoso al despedirse. Bueno, para redondear un poco nuestra intervención, en definitiva, el tema de la planificación es un tema tan complejo como el estar sentado en la función pública y notar que la teoría es abismalmente distinta a la realidad. Conozco grandes planificadores, grandes amigos que en la teoría son realmente genios, pero estar sentado acá y lidiar con los sectores sociales es algo que ninguna universidad te prepara para aquello. El tema que atañe a la realidad de Cochabamba creo que pasa por darle una nueva identidad. Pasa por otorgarle las instancias necesarias y las oportunidades a las inversiones para que ésta vaya a enaltecerse nuevamente.
Cochabamba hoy en día es ni chicha ni limonada. Tenemos que otorgarle una identidad. Y eso pasa por planificarla, darle ese matiz que ha dejado de tener. Ser atractiva, sobre todo. Lo que hace hoy en día Santa Cruz es interesante. Pero lograr esto es el esfuerzo de todos, es una suma de esfuerzos. Y en aquello es un poco la reeducación, como bien decía don Freddy, de nuestra gente. El entender de que no se trata de la viveza criolla, se trata de empujar el carro hacia un solo lado. Y de que Cochabamba, por su posición geopolítica, tiene pues mucha ventaja con el resto del país. Y que explotar esto, nuestro clima, el turismo y esas economías naranja son clave para todo aquello. Pero bueno, es un tema más largo de conversar que quizá en otro momento podríamos exponer de mejor manera. Me parece que hemos expuesto un aspecto muy técnico en el PTDI. Deberíamos enfocar a este escenario un poco más de charla desde un inicio para poder entendernos quizá en un lenguaje mucho más amplio. Nosotros como gobierno municipal estamos en la mejor intención de poder hacer de que Cochabamba sea apta y sea un nuevo lugar atractivo para las inversiones, básicamente, y que los puntales de la sostenibilidad se basen en estos justamente. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos los que han estado acompañándonos esta noche. Creo que es importante recordar la referencia final que han hecho ambos, ¿no? Y es esa comparación con Santa Cruz, por qué la gente se está yendo a Santa Cruz, por qué las empresas están yendo a Santa Cruz. En un estudio que hicimos muy rápido sobre ese tema, la respuesta no fue que allá había solamente mejor economía o más perspectiva, etc. Tenía mucho que ver con la actitud del sistema institucional y público de Santa Cruz hacia los emprendedores. Es mucho más amistoso en Santa Cruz que en Cochabamba y que en La Paz, ¿no? Aquí el emprendedor, el empresario, el inversionista es continuamente acosado por sus autoridades, no apoyado por ellas, a diferencia de Santa Cruz. Quizás al menos eso podemos aprender, y aunque tengamos apenas 20 millones para inversión, podríamos tratar de que nuestros funcionarios, nuestras autoridades, los encargados de auditorías, de impuestos y de servicios, sean más amistosos con los propios ciudadanos que están haciendo emprendimientos. Esta última reflexión provocada justamente por los testimonios que han dado Guillermo y Marcel, nos ayudan a cerrar esta sesión que ha sido bastante difícil de digerir por las dificultades que enfrentamos, pero que quizás nos ayuden a levantar un poco el ánimo para mirar el sol de septiembre que siga brillando a partir del 14 y que festejemos juntos sin pelearnos y sin agarrarnos a palos, como dijo Guillermo. Muy buenas noches y muchas gracias a todos ustedes.